Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Cebras no Caballos. Vamos a continuar con el caso clínico que iniciamos en el episodio previo. Estamos hablando de cefalea, signos de alarma y una sorpresa, una paquimeningitis, una paciente que recién se había aplicado un ácido zoledrónico. Y la vez pasada habíamos quedado, por así decirlo, en un cliffhanger, en un abrebocas, y era el diagnóstico diferencial de paquimeningitis. Entonces, Esteban, pues Esteban no, yo lo hablo acá como si todo el mundo nos conociera, nosotros dos. Esteban es médico neurólogo de la Clínica de las Américas Auna, un gran amigo, le dio la locura de estudiar epidemiología, entonces ya sabemos que es una persona Ahí que vamos, ahí vamos. tiene dificultades de vida porque quiere estudiar epidemiología y es un gran amigo, es una persona que se preocupa mucho por sus pacientes. Bienvenido nuevamente. Hombre, Sebas, no, muchas gracias. La idea es que ahondemos más en hasta cierto punto, ciencia oculta, que son tanto la reumatología como la neurología, y cuando se juntan las dos ya se empezar a hablar de profecías y palabras apocalípticas, entonces es fundamental que trabajemos de todos estos temas que a veces nos pasan como un poquito de largo. De una. Entonces, retomemos el tema. Teníamos una Sí. mujer alrededor de 60 años, osteoporosis, se le aplica ácido zoledrónico, inicia con los síntomas muy frecuentes, dolor, fiebre, dolor articular, dolor muscular y una cefalea con signos de alarma que ya los cubrimos en el episodio pasado. Si no lo escucharon, los invito, encuéntrenlos en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, o en donde sea que escuchen sus podcasts como Reumatología On Demand y en YouTube como Reumatología Online. Yo estoy en Instagram como Doctor Sebastián Herrera y lo mismo en Facebook, en Twitter como Reuma, guión bajo, online guión bajo, y Esteban me prometió que algún día va a abrir redes sociales. Lo esperamos con ansias locas porque realmente sos una persona muy académica y nos encantaría tener discusiones con vos en redes sociales. Algún día. Claro, qué más que las discusiones que tenemos todos los días que nos enriquecen de forma impresionante. Algo entonces importante como para recapitular un poquitico el caso, entonces íbamos en todo esto, encontramos el realce paquimeningio en la resonancia y que a pesar del realce paquimeningio, pues las características semiológicas del dolor de cabeza de ella eran muy sugestivas de una migraña, pero obviamente por los signos de alarma que teníamos, que eso es lo importante que quiero resaltar aquí, es que como tenía esos signos de alarma, fue por eso que pensamos un poquito más allá de la migraña y decidimos hacer esta neuroimagen como tal. Entonces, ahí viene el tema del diagnóstico diferencial, y es que son muchas patologías las que nos engloban los pacientes que tienen una paquimeningitis, y es tan amplio, tan poco definido, que hasta quedará siempre un capítulo que es el de la paquimeningitis hipertrófica idiopática, en el que le buscamos de todo, no le encontramos absolutamente nada, pero lo importante de todo esto es poder hacer como un abordaje medianamente organizado, pues para obviamente no desgastar recursos, pero sí buscar como los elementos más importantes o prioritarios que tenemos que descartar en los pacientes. Con la Entonces, no gran, sé si quieras, con la dime. gran ventaja que hacer una biopsia del sistema nervioso central es algo muy sencillo. Ah, no, total, e inocuo, casi nunca le pasa nada a los pacientes, entonces es eso, pero eso me parece súper bacano el tema que lo toques porque es importante, y nosotros, a diferencia, digamos que de otras especialidades, tenemos una premisa muy clara, y es que el cerebro en lo posible no se toca. Sí, si tenemos forma de buscar el diagnóstico en otra herramienta, en otra prueba diagnóstica, en otro órgano o en otro sistema, siempre preferiríamos hacer eso porque las biopsias en el cerebro no son inocuas, se asocian a meningitis, infecciones, epilepsia, sangrados, complicaciones que en realidad no nos gustan a los pacientes, y creo que Sebas y yo también tenemos muy claro eso, y es que para nosotros siempre prima el bienestar del paciente sobre las estrategias diagnósticas. Perfecto. Entonces, por eso es tan importante este abordaje organizado de diagnóstico diferencial. Entonces, listo, tengo paquimeningitis. ¿Qué tengo que pensar en diagnóstico diferencial? Exacto. Entonces, con paquimeningitis, digamos que uno, lo primero que siempre se le viene a la cabeza son en general enfermedades granulomatosas. Y como estamos pues en Colombia, en un país con alta tasa de visibilidad pues de infecciones, y sobre todo infecciones crónicas como tuberculosis, pues digamos que lo primero que uno está pensando en pacientes con paquimeningitis es una infección por tuberculosis, una infección crónica, ¿sí? Entonces, lo primero que descartaremos siempre en ese caso será eso. ¿Y cómo lo descartaremos? Pues uno, recordar que la tuberculosis solamente menos del 1% se presenta aisladamente en sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hace uno? Va y lo busca en los otros órganos, buscarlo en el tórax, sobre todo en los síntomas respiratorios, urinario, en fin, lo busca en otras partes que ya pues todos los otros serán más expertos en eso. Y dos,
con la punción lumbar. Punción lumbar en el que vamos a intentar aclarar eso. Entonces, digamos que estas enfermedades granulomatosas infecciosas serán el primer diagnóstico. ¿Seguido de cuáles? De las micosis crónicas o las micosis profundas en el sistema nervioso central, que sí son más raras que un perro a cuadros, pero obviamente las tendremos que tener en la cabeza. Dos, la segunda causa, que además de las infecciosas y sobre todo estas infecciosas crónicas de las que hablamos, la otra muy importante que tenemos que tener en cuenta en el realce paquimeningio es la hipotensión intracraneal. ¿Qué quiere decir hipotensión intracraneal? Pues los pacientes que por X, Y, Z motivo se les baja la presión dentro de su cabeza, así como uno tiene presión alta dentro de la cabeza, alias hipertensión intracraneal, uno también puede tener presión baja. ¿Y por qué va a tener uno presión baja en la cabeza? Pues uno, si los pacientes han tenido algún tipo de cirugía o de neurocirugía en el que haya habido una posibilidad de haber generado una fístula. Dos, los pacientes que son sometidos a intervenciones raquídeas o intervenciones como punciones lumbares y todo eso que puede generar esa alteración como tal. Y tres, los pacientes que hayan tenido algún tipo de trauma son los que principalmente buscaremos como este tipo de etiologías. Obviamente, uno se va llenando de argumentos como para pensar en eso, que ahí ya sí no solo sería el realce paquimeningio, sino que es el paciente que le da dolor de cabeza al sentarse o al pararse, el paciente que dentro de la resonancia no solo vemos el realce paquimeningio, sino que podemos llegar a ver hematomas subdurales a los lados, colapso de los ventrículos, herniación de las amígdalas y todo eso, que eso ya después lo exploraremos con un poquito más de detalle. Y tres, en la parte del enfoque del realce paquimeningio, pues no podremos olvidar tampoco que de todas formas las infecciones bacterianas pues siempre estarán presentes y harán parte de nuestra batería diagnóstica en nuestros pacientes. Y ya finalmente nos iremos a dos entidades que son, pues digamos que las más raras, pero que siempre tendremos que tener en cuenta, que son las enfermedades granulomatosas de origen autoinmune, de origen inmunológico. Básicamente estamos pensando en dos grandes, que son sarcoidosis y vasculitis ANCA, que ya Sebas, pues obviamente nos expondrá pues como un poquito más a fondo de estas dos entidades. La enfermedad por IgG4, que no la podemos tampoco pasar por alto, y finalmente, además de las enfermedades inmunológicas que haya compromiso pues directo, pues no olvidar las otras enfermedades autoinmunes sistémicas en donde ha habido descritos pacientes con paquimeningitis, en pacientes con síndrome de Sjögren, en pacientes con lupus, pues en cosas que ahondaremos más, un poco más desde el punto de vista reumatológico. Y el último diagnóstico, que siempre también lo tenemos que tener presente, son los gliomas, es decir, el compromiso meningio infiltrativo, ya sea primario o secundario del sistema nervioso central para poder encontrar eso. Si luego de esta búsqueda exhaustiva es que nosotros nos damos cuenta, pues pucha, no encontramos absolutamente nada, lo buscamos autoinmunidad, neoplasia, infecciosas y todo nos salió negativo, pues ya nos quedará finalmente ese último diagnóstico que será la paquimeningitis hipertrófica idiopática, que también recibirá su manejo como tal. No sé qué más quieras vos, Sebas, como ahondar ahí un poquitico. Buenísimo, porque ahí nos toca a nosotros pegarnos mucho de un interrogatorio exhaustivo, de una búsqueda sistémica de signos o síntomas que incluso hasta la cosa más sutil nos puede llevar al diagnóstico, como en estos días sucedió un caso, a propósito de un caso que traeremos más adelante, algo tan sencillo como unos síntomas secos en una paciente con depresión, intento de suicidio, llevó a un diagnóstico de otras cosas. Total. Entonces, es muy importante porque primero o sea, generalmente neurología es quien hace todo este enfoque inicial y usualmente uno asume, si ya llegó a reumatología es porque ya neurología descartó todo esto, ya hicieron el estudio de líquido cefalorraquídeo, las pruebas rápidas no mostraron nada para hongos o para tuberculosis, al momento no ha aparecido nada que sugiera que hay una malignidad por ahí escondido, y ahí empieza uno a barajar porque desafortunadamente de autoinmunidad, las enfermedades que usualmente causan problemas desde el punto de vista de paquimeninges son enfermedades que son de difícil diagnóstico. Hoy Entonces, sí, para nosotros los que no somos internistas ni somos reumatólogos, ¿qué tips, digamos, que antes de pensar en paraclínicos le darían a uno a pensar más en algo sistémico? el problema es que o sea, el problema es que es como así, un enfoque de bajo costo, pero que desafortunadamente es de mucho conocimiento y es algo que yo a veces le digo a los residentes cuando uno está haciendo los seminarios de enfoque de dolor articular. La parte más compleja de enfoque
de reumatología son los signos y los síntomas asociados, porque es algo muy sencillo, pero es una lista de cocina gigante que necesita mucho conocimiento por uno ir a preguntar. Y entonces ahí viene el cuento desde el punto de vista de autoinmunidad. Entonces, generalmente vos ya te hicieron el diagnóstico o ya, si llegó a reumatología y si estamos hablando de reumatología, porque usualmente ya neurología hizo los estudios y de una forma con certeza ya te dijeron, mira, no le he encontrado malignidad, no le he encontrado infección, definitivamente no tiene un trauma, definitivamente no es por una operación, definitivamente no es por una punción lumbar, y entonces se abre el espacio de autoinmunidad. Y ahí es muy importante, autoinmunidad. Y ahí es muy importante lo que vamos a buscar, tener en cuenta las cosas más frecuentes. Porque el problema con reumatología es que reumatología es de probabilidades. Cualquier cosa puede dar cualquier cosa. Pero usualmente las cosas, entre comillas, más famosas que dan realce o paquimeningitis serían enfermedad por IgG4, que personalmente creo que hay un sesgo de publicación, o sea, la enfermedad por IgG4 es importante desde el punto de vista de paquimeningitis, pero uno lo que más encuentra son reportes de casos de esto y realmente es una enfermedad que es infrecuente. No, y sobrebuscada, o sea, yo creo que todo el que medio estudia paquimeningitis de una se le viene a la cabeza Enfermedad IgG4. IgG4. Y Ujú. cuando vos empezás a ver la literatura, vos decís, sí, esto es lo más frecuente, pero hay un montón de series de casos y otras cosas de otras enfermedades. Total. Estaría sarcoidosis, que a uno le gusta mucho pensar en sarcoidosis, pero desde el punto de vista de frecuencia, sarcoidosis también es infrecuente. Dentro de las granulomatosas, las vasculitis ANCA y sobre todo las pues PR3 positivo, que lo que antes llamaba los granulomatosis con un poliangiitis, antes llamaba granulomatosis de Wegener, PR3 positivo. Y ahí empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque de ahí todo lo que vos digas, que no son cosas granulomatosas, hay reportes de caso. Entonces vos encontrás artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, policondritis recidivante o policondritis recurrente, encontrás también poliarteritis nodosa y ahorita hablamos unas particularidades de los reportes de casos que hay como poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos partir como el mundo en dos. Las que serían granulomatosas, que son IgG4, vasculitis ANCA y sarcoidosis, que en teoría, si fuera muy sencillo hacer una biopsia, pues nos ayudaría. Si encuentro granulomas, esto me podría dirigir a estas enfermedades y si no hay granulomas, están las otras enfermedades, pero como ya dijimos ahorita, es difícil. O sea, es difícil uno tomar una decisión y tirarse al vacío y decir, vamos a biopsiar a un paciente. Entonces ahí De acuerdo. veníamos a lo que vos decías, los síntomas. Y ahí le toca a uno como una lista de cocina de arriba hacia abajo. Entonces empieza uno por sistemas, es como yo lo veo más sencillo. Entonces, piel, lesiones en piel, lesiones mucosas o lesiones orales o nasales o lesiones en genitales, por ejemplo, pensando en Behçet, que también está descrito el realce Ujú. paquimeningio en Behçet. Entonces, si tiene lesiones orales o nasales, uno piensa en lupus, lesiones genitales y lesiones orales piensa en Behçet, lesiones en piel dependiendo del tipo de lesión, si son lesiones en áreas fotosensibles, si es eritema malar, vas a empezar en lupus eritematoso sistémico, si son úlceras o si son nódulos o si es Raynaud o si es dedo azul, uno va a pensar en algo más tipo vasculitis, llámese vasculitis ANCA, poliarteritis nodosa, o en un caso infrecuente una vasculitis secundaria de R, lupus o síndrome de Sjögren. Si tiene síntomas secos o parotidomegalia, va a pensar en síndrome de Sjögren. Si tiene parotidomegalia, hay que pensar también en IgG4 y en sarcoidosis. Si tiene claudicación de extremidades, va uno a pensar en una vasculitis de medianos o pequeños vasos. Lo mismo si tiene angina intestinal o dolor abdominal, pensaría uno en vasculitis de medianos o pequeños vasos, tipo poliarteritis nodosa. Si el paciente ha hecho pseudofoliculitis, eritema nodoso, piensa en Behçet. Si ha tenido edema o dolor en la punta nasal o en el hélix, en las orejas, va a pensar primero en policondritis recurrente. Y hay una gran dificultad. Y es que hay varias series de casos o reportes de casos, incluso uno de Valle de Lili, que fue donde yo me formé en medicina interna de policondritis residente o recurrente con paquimeningitis, pero hay una gran dificultad y es que nuestro entendimiento de las vasculitis ha cambiado mucho en las últimas décadas. Entonces la clasificaban como policondritis recurrente, pero tenían anticuerpos anti-PR3 positivo. Y la Ok. gran dificultad ahí es que uno dice, listo, lo puedo clasificar como una policondritis recurrente, pero la vasculitis ANCA me puede dar condritis, o sea, el edema de la punta nasal del cartílago de la oreja, y me puede dar también la paquimeningitis con compromiso granulomatoso. Entonces, para mí O sea eso que esos pacientes finalmente terminaron siendo vasculitis, pues si los volviéramos a clasificar al día de hoy. en esta época de la vida yo las clasificaría como una granulomatosis con poliangiitis, o sea, una vasculitis ANCA. Lo mismo Ok. con muchos reportes de casos de poliarteritis nodosa. Clásicamente vemos reportes de casos como poliarteritis nodosa, algunos de esos con PR3 positivo, y uno
cada vez nos hemos dado cuenta que la poliarteritis nodosa es infrecuente, es más frecuente tener una vasculitis ANCA que una poliarteritis nodosa. Entonces no es que sea imposible, sino que probablemente muchos de esos reportes de casos o series de casos que encontramos en la literatura, que son series de casos grandes de los 80, pues grandes, Sí. 3, 4 casos, 5 casos, 10 casos, probablemente uno en este momento las clasificaría como vasculitis ANCA. Pero Eh, lo curioso, no sé, ya como soltando ahí el dato histórico, no sé si viste que las paquimeningitis están descritas desde los años 1800, pues están desde el siglo XIX descritas y clasificadas, que interesante. Interesante. ¿Cuántas? Y yo creo, como ahí ya que tiras de la parte histórica y ahorita que estamos revisando la literatura, yo creo que muchas de esas paquimeningitis eran enfermedad por IgG4. Si vos viste uno de los artículos que montamos ahí en el Drive, muchas de esas paquimeningitis clasificadas como idiopática, les ponen los glucocorticoides, mejoran mucho y les suspenden los glucocorticoides y vuelven y recaen. Entonces, Sí, probablemente son paquimeningitis personalmente. Si no te aparece alguna sorpresa, cada vez la probabilidad va aumentando de que sea autoinmune y probablemente eso una IgG4, una sarcoidosis, una vasculitis que no le de has dado acuerdo. con el chiste. Porque a veces, pues, artritis reumatoide es muy sencillo, entre comillas, tiene el compromiso articular, tiene factor reumatoide anti-CCP positivo, un lupus eritematoso sistémico que algún día hablaremos de los ejercicios de atribución en lupus neuropsiquiátrico, debería tener actividad en otros sitios. Síndrome de Sjögren, en neurología y síndrome de Sjögren es una belleza porque tenemos mucha dificultad en la literatura. Hemos aprendido mucho de neurología con el síndrome de Sjögren. El problema es que la literatura en neurología está muy sesgada cuando se habla de neurosjögren para neurología. Entonces, tenemos unos datos muy interesantes desde el punto de vista de neurología, pero con un sesgo gigante. En teoría, síndrome de Sjögren debería dar una tasa alta de autoanticuerpos, y eso está bien si uno está trabajando con 5 neurólogos, pero si no estás trabajando con 5 neurólogos, ojo, porque a veces se nos podría pasar, igual no es frecuente. No, y la Pero vuelta o el ejercicio grande de todo esto es cada vez dando cuenta que las patologías idiopáticas, o por lo menos la paquimeningitis idiopática, pues cada vez va a ser menos, porque cada vez vamos a ir encontrando los marcadores, los autoanticuerpos y las asociaciones con enfermedades autoinmunes, ya sean primarias del sistema nervioso central o sistémicas. claro, y hay que tener varias cositas en cuenta. Por ejemplo, IgG4, nosotros queremos medir IgG4, pero la sensibilidad y la especificidad de las ELISAs para IgG4 son malos. O sea, los ELISAs de IgG4 están diseñados para detectar déficit de inmunoglobulina G y de sus subtipos. No están diseñados para detectar exceso. Entonces, a veces puede haber un efecto prozone, similar al BRL o a las pruebas no treponémicas. Entonces, en O como en teoría, sarcoidosis, es que diagnosticar una neurosarcoidosis es bravo, pues, pues, porque es que vos no tenés un marcador que te lo confirme a menos que en la biopsia logres coger el granuloma. eso es una belleza. Ante una neurosarcoidosis, la mejor estrategia es darle de alta rápidamente al paciente para que el reumatólogo de consulta externa defina si tiene neurosarcoidosis o no. Eh, Eh, lo me mejor, gusta la sí. extrapolaridad de la neurología. Claro, o sea, no hay nada como dar alta rápido pendiente de biopsia y estudios y que el de consulta externa lo defina porque, por ejemplo, con neurosarcoidosis tenemos la dificultad. Enzima convertidora de angiotensina es poco específica, De acuerdo, no es un marcador que tenga mucha utilidad y los diferenciales son los sospechosos de siempre que el diagnóstico definitivo está a 2 meses, tuberculosis y hongos, bacanísimo, o total, sea, cuando uno dice la prueba rápida salió negativo, pero nos hemos llevado sorpresas cuando la prueba rápida negativa por el cultivo positivo y de empieza Cristo a acuerdo. padecer, y a veces son decisiones que hay que tomarlas ahí, que no se dan para 2 meses. No, pero Entonces, sabes que me gusta que toques ese temita por algo interesante que también nos ha pasado a nosotros, y es que, digamos que no tenerle miedo como a esas cosas, es decir, que hemos hecho nosotros muchas veces, pues toca inmunosuprimir empíricamente al paciente por síntomas, que eso le reactivó la tuberculosis, pues se la tratamos y ya por lo menos aclaramos el diagnóstico, que nosotros lo decimos muy coloquialmente, pero en verdad eso sí es útil, pues sí hace parte de nuestro proceso. a veces sucede en estos casos difíciles, yo creo que Yo creo que a veces ven como si la decisión del reumatólogo es muy sencilla. Ay, esto, o sea, tan macho el reumatólogo llegó y le puso esteroides porque, se la jugó. No, es porque el reumatólogo usualmente cuando cae acá es porque el paciente lleva más o menos un mes de estudios, de proceso, de lo uno y lo otro. Ya uno lleva la ventaja de que le hicieron la punción lumbar, lleva 4 o 5 semanas de cultivo el de Mycobacter. O sea, ya realmente neurología ha hecho un estudio muy largo, ya lleva muchas cosas y uno entre comillas le queda muy, muy sencillo, no sencillo, esa decisión nunca será fácil, pero sencillo de decir, no ha crecido nada más, no tenemos nada más, pues pongamos los glucocorticoides y veamos qué sucede. Y entonces,
Con esta paciente fue una belleza porque le hicimos interrogatorio. Lo único raro era el ácido zoledrónico. Ujú. La expulcamos por todas partes, le hicimos un líquido cefalorraquídeo. Si mal no recuerdo, el líquido cefalorraquídeo tenía algún cambio, no, vos que recordás. No, no tenía cambios inflamatorios, Vale, solo eran por neuroimagen, por con imagen. presión de apertura normal, sin signos de hipotensión, con el resto de la resonancia del neuroeje sin alteraciones. Vale. Entonces, no, Y una pregunta ahí, si yo tengo el líquido cefalorraquídeo normal, ¿la imagen es un falso positivo? Yo puedo tener paquimeningitis con un líquido cefalorraquídeo normal. no, el problema de las resonancias es que la especificidad sí no es tan alta. Es decir, quiere decir que todos los pacientes que tengan realce paquimeningio en resonancia, que eso tenga algún significado patológico como tal. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferentes técnicas de resonancia que son susceptibles de artefactos en los que se puede ver algún grado de realce leptomeningio y eso no puede innecesariamente indicar que haya una entidad patológica. ¿Qué hacemos nosotros? Llenarnos de argumentos para tomar la decisión. ¿De qué tipo de argumentos? Pues el examen físico neurológico, perdón, primero el interrogatorio, el examen físico neurológico y las características imaginológicas, que eso es un tema bastante interesante de qué tipo como de realces paquimeningios le vamos a parar bola y qué tanto y a cuáles no. Entonces, yo Perfecto. creo que para resumir, Y eso fue dime. la pregunta. Esteban, tiene líquido cefalorraquídeo normal. ¿Realmente eso que estás viendo en esa resonancia vale la pena o no vale la pena? Sí, total. En ella sí le paramos bolas como tal a ese realce paquimeningio por varias cosas. Pues uno, era una paciente que era previamente asintomática, entonces no fue que fue una resonancia incidental que le estábamos pidiendo por cualquier otra cosa, sino que era una mujer asintomática que de un momento a otro desarrolló una cefalea que le cambió completamente el patrón, que vemos ese realce paquimeningio, entonces es imposible obviar ese hallazgo. Muy diferente a que fuera una paciente que le pedimos una resonancia, qué sé yo, por tamización para una neoplasia oculta, que le pedimos una resonancia pensando en alguna otra alteración sistémica y le encontramos ese realce paquimeningio, pues probablemente no le demos como mucha importancia. Lo otro, para lo que le paramos bolas a esos, es el tipo de realce. Entonces, en las imágenes que vamos a, bueno, en ella el examen físico no nos ayudó mucho, pues porque en realidad no tenía ninguna focalización, no tenía signos de hipertensión intracraneal, ni nada de esas cosas. ¿Qué busca uno en el examen físico como neurólogo a grosso modo? Es, uno, casi siempre los pacientes que tienen realce paquimeningio tienen compromiso de nervios craneales, siendo nervio óptico o nervio facial los que más comúnmente se afectan. Entonces pueden haber neuritis o perineuritis óptica, pueden haber alteraciones visuales, pueden haber alteraciones de la motilidad facial o parálisis facial, que esos son importantes también para buscar. O también para no olvidarlo y no pasarlo de largo, pues los pacientes que hacen neuralgia del trigémino al que no le encontramos pues como una causa específica o hay compromiso pues como tal de núcleos bajos, pero a grosso modo compromiso de núcleos de nervios craneales, ¿sí? Dos, que no haya pues ninguna otra focalización neurológica adicional, es decir, que no tenga una encefalopatía, pues cambios en el nivel de alertamiento, que no tenga síntomas piramidales o extrapiramidales, que no tenga síntomas sensitivos, pero grande a grosso modo vamos a buscar alteración de nervios craneales. Una de las quejas incluso que más se quejan los pacientes, sobre todo porque la paquimeningitis tiende ciertas áreas de predilección en el cerebro, que es básicamente las partes basales, sobre todo senos cavernosos, por ejemplo, por ahí pasan muchos nervios, por los senos cavernosos, por todos esos ganglios de la base, entonces por eso tiende a tener una característica usual de tener alteración de nervios craneales y una de las quejas más comunes básicamente es o diplopía o parálisis facial o dolor de características neuropáticas en cara. Entonces, que eso lo iríamos a corroborar al examen físico. Ahí sí, pues como nada más significativo en esa parte. Y ya en las imágenes, lo que es bonito de las imágenes es que no todas las paquimeningitis son iguales. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que hay paquimeningitis en los que tienen un compromiso nodular, un compromiso liso. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en las imágenes? Uno, cómo es la distribución de esa paquimeningitis, si es una paquimeningitis focal o si es una paquimeningitis difusa, siendo las difusas que nos hacen pensar en enfermedades inmunológicas o enfermedades que, valga la redundancia, se comportan de manera difusa en el sistema nervioso central, o son paquimeningitis focales, que son las que vemos en pacientes con trauma, en que tienen lesiones tumorales focales, en las que tienen procesos infecciosos locales. Dos,
el tipo de realce paquimeningio, que uno a grosso modo puede tener dos realces grandes. Uno, que es el realce paquimeningio liso, que ese es el que vemos en que no hay una patología directa de la meninge, sino que es una causa secundaria, por ejemplo, en los pacientes que tienen una hipotensión intracraneal independiente de la causa, o si es nodular o con tendencia más hacia la base, que ese es el que ya vemos en patologías inflamatorias, tanto infecciosas, prototipo tuberculosis, o inmunes, prototipo enfermedades granulomatosas o autoinmunes sistémicas o vasculíticas. Pero esos serían como básicamente los elementos que nosotros buscaríamos como tal en la neuroimagen. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias por todos estos tips el día de hoy. Y en el próximo capítulo creo que le damos mate a este caso, a este caso clínico, a propósito de un caso. Total, a propósito. Entonces, ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Les recuerdo, esto es Reumatología on Demand con cebras no caballos. Nuestro objetivo no es decir que nosotros tenemos la razón, nuestro objetivo es traer casos que nos han retado y hablar de la parte más rara o infrecuente de la medicina. Y cuando uno combina reumatología y neurología, definitivamente va a encontrar cosas raras. No, Eh, total, y lo raro de la medicina, pero de la vida real. Pues de la no es vida raro de real. lo horrible, lo raro es la que nos encontramos todos los días ahí en la calle. Sí, esto no nos lo estamos inventando, no lo sacamos del journal más oscuro. Estos son casos que hemos tenido que sufrir y que de alguna forma hemos sacado adelante. Es un placer estar con vos, Esteban, nuevamente el día de hoy. Espero que algún día habrás redes sociales. El placer es mío. Y Empezaré por OnlyFans, no por mentiras. OnlyFans, listo. Un Listo. OnlyFans de manos o de pies. Exactamente, ya saben. A todos les recuerdo, esto es Reumatología On Demand. Nos encuentran en todas las partes de podcasting, como Reumatología On Demand, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En YouTube nos encuentran como Reumatología Online. Nuevamente, Instagram estoy como Doctor Sebastián Herrera, lo mismo en Facebook y en Twitter como Reuma-Online-. Y nuevamente, Esteban, estamos esperando que algún día abras alguna red social diferente a OnlyFans. Está bien. Vale, un abrazo y nos vemos en la Saludos. próxima. Un abrazo, chao. Chao.